Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre la situación económica y política económica o economía política que tiene nuestro país. Hemos revisado algunos antecedentes de la última encuesta de Pulso Ciudadano, la cual nos entrega ciertos elementos socioeconómicos y psicosociales que son claves de poder diagnosticar. Nosotros tenemos una crisis económica que tiene bastante tiempo, incluso la tenemos desde antes del estallido social. El estallido social es producto de una crisis económica permanente que tiene el país. Esa crisis económica no fue solucionada con el acuerdo por la paz y de nueva constitución que se firmó el 15 de noviembre del año 2019. Es un malestar permanente que tiene un alcance político que está provocando alternancia en el poder central, en el poder ejecutivo, en el gobierno central, corrijo. Es una situación no menor. La encuesta Pulso Ciudadano nos señala que el 24% de las personas respondió que se encuentra cesante, o sea, sin trabajo. Esto contrasta un poco los antecedentes que entregó la INE cuando la semana anterior publicó que hay un 9% de cesantía. La metodología de la INE también en materia laboral es bastante cuestionable, pero podemos profundizar en ella en otro video. Por otro lado, tenemos que en la misma encuesta se le preguntó a la gente, a las personas, a los encuestados, si la economía personal es buena, regular o muy mala. El 49% respondió que es muy mala. El 50% de las chilenas y de los chilenos respondió que la situación económica del país es muy mala. Y hay otros antecedentes que no son menores. El 50%, también la mitad de los chilenos, respondió que no le alcanza para llegar a fin de mes los ingresos, que los gastos son superiores a los ingresos que tienen los hogares en nuestro país. Y sobre el 36% señaló que llega justo a final de cada mes con los ingresos que estos tienen. Solamente el 10% señaló que le alcanza y que sobre aquello incluso le alcanza a este sector para poder ahorrar un poco de dinero. Nosotros tenemos una crisis económica que es permanente. Lamentablemente esta crisis no ha sido abordada. El estallido social, el cual empezó con banderas nacionales, donde se rechazaba la instalación o el respaldo y la colaboración, el apoyo de cualquier partido político, que no fue de izquierda para nada, fue un malestar social, pero ese estallido tenía dos aristas: la crisis política, la crisis de credibilidad, la crisis democrática, y por otro lado la crisis, que es la principal, la crisis económica, con un país donde tenemos más de 4 millones de personas con sobreendeudamiento y morosidad en la deuda. Es una cifra bastante elevada. Hay cerca de un tercio de trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad. Cerca de un 40% de la fuerza productiva tiene problemas laborales, tiene problemas de trabajo, y a eso se suman los antecedentes que nos pone la encuesta Pulso Ciudadano, la cual es la más completa de todas las encuestas y nosotros mes a mes la monitoreamos. Hay otras encuestas que entregan antecedentes y resultados todas las semanas, pero aquí hay responsabilidades políticas. La élite política, para no hablar de clase, no ha tomado en consideración este malestar, que lo conocen, lo manejan como antecedente
social como antecedente político. La economía estudia las ciencias sociales, pero no lo quieren abordar. Nuestro país recauda muy pocos impuestos en comparación con los países de la OCDE. Los países de la OCDE en promedio recaudan 34 puntos del Producto Interno Bruto y nosotros recaudamos apenas un 20. Estos son impuestos en comparación con el Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno. Pero tenemos que hay una campaña de desinformación de los medios tradicionales de comunicación y de las mismas redes sociales señalando que el Estado es muy gordo, que recauda mucho dinero. Se recauda poco dinero y el poco dinero que se recauda se lo roban a través de diversos mecanismos estatales que tienen relación directa con el modelo económico neoliberal. Aquí hay responsabilidades políticas del Banco Central, también del mismo ministro de Hacienda Mario Marcel, quien fue presidente del Banco Central. Hay responsabilidades políticas, claro está, elevaron la tasa de interés a un 11,25%. Le colocaron un frenazo a la economía. Los antecedentes de Senda son bastante claros. Ellos realizan una medición mensual sobre las remuneraciones de los trabajadores, sobre las cotizaciones, y desde julio del año presente 2023 a julio del año 2022 hay más de 70.000 empleos menos. Eso no se había dado incluso en la crisis subprime. Con la tasa de interés que puso el Banco Central respaldada por Mario Marcel, se puso un frenazo a la economía. Con el propósito de reducir en forma drástica la inflación, tenemos una crisis con el crecimiento económico. Es muy probable, así como lo señaló el IMASEC el día de ayer, donde la actividad económica de agosto creció en un menos 9%, en un menos, 0,9%, que el país no llegue al 0% de crecimiento como lo apuntó el actual ministro de la cartera de Hacienda, el ministro Marcel. Estamos en una crisis, incluso ninguna economía de las llamadas grandes economías como la de Estados Unidos, como la economía de la Unión Europea, zona euro, y la economía china, ninguna de estas elevó la tasa de interés post-pandemia a los niveles como la elevó Chile. Había que hacerlo, claro está, para contener y para controlar la inflación como una medida cortoplacista, pero no a esos niveles. Incluso Estados Unidos la elevó en un 6%. No se hizo un diagnóstico político. Es por eso que en la introducción hablamos de economía política o de política económica. La economía es demasiado importante como para entregarla a algunos técnicos, como el mismo ministro de Hacienda. No se hizo una lectura política tampoco de ese quinto retiro, que claro está, en términos técnicos, provocaba inflación en el año 2022, pero estaba la coyuntura de un plebiscito y quizás a lo mejor haber elevado la tasa de interés a un 11,25% desde el Banco Central hubiera tenido sentido si se hubiera aprobado. Ese plebiscito tiene múltiples factores, pero uno de los principales fue el rechazo a esa medida, ya que el actual gobierno hizo campaña con el primero, el segundo, el tercero y el cuarto retiro de los fondos de pensiones de los trabajadores. Aquí hay una situación económica, hay una crisis económica que continúa, que comenzó antes del estallido social, que se siguió manifestando durante el estallido social y durante la pandemia. Es una crisis económica que también es política.